Vamos a esperar que entre un poquito más. Bueno, vamos a seguir y si tienen alguna duda que la pregunten después. Bueno, aquí, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Pues tenemos que analizar, por un lado, el ciclo de vida, en dónde se encuentra la empresa. Si es una empresa que está empezando, ¿qué pasa? Porque aquí no tenemos histórico de la empresa, nos va a ser mucho más difícil, nos va a tener que aportar muchísima más garantía, muchísima más información para poder darle una operación. Si la empresa está en madurez, pues tendremos que ver en qué punto están sus ventas. Por ejemplo, si están aquí, el punto muerto, están por debajo del punto muerto, ¿qué quiere decir? Que la empresa está en pérdida. Entonces, eso ya nos va a dar un indicio de tener que pedirle explicaciones a la empresa de cómo va a generar beneficios futuros para poder hacer frente a los pagos. Luego, por otro lado, imaginaros que tenemos un holding de empresas. Dale los altavoces, por favor. A ver. Vale, seguimos. Imaginaros que tenemos una empresa que solicita un préstamo, pero esa empresa tiene participaciones en otras empresas. Normalmente esto suele ocurrir de forma muy asidua, que haya 3 o 4 empresas que forman parte de un mismo grupo y que por ingeniería fiscal y financiera pues hagan facturación de una a otra o una de ellas asume todos los gastos o tengamos otra empresa que sea la que son propiedad de todos los bienes inmobiliarios o una empresa patrimonial. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque la sociedad 1 nos pida el préstamo, si nosotros sabemos que esto es un grupo de empresas, tenemos que pedir además la información de todo el resto de empresas, de todo el grupo, y estudiar la operación de forma consolidada. ¿Por qué? Porque a mí la sociedad 1, que es la que me está pidiendo la operación, puede estar dando pérdidas, ¿pero por qué? Porque sea la que está asumiendo todos los gastos. Y la sociedad 4 es la que está asumiendo todos los ingresos porque es una empresa patrimonial, por decir algún ejemplo. Esto ya entramos en ingeniería fiscal y financiera, o por cuestiones de financiación, porque esta empresa tenga mayores activos y tenga mayor capacidad de endeudamiento. Entonces, para hacer un análisis de riesgo aquí adecuadamente, tenemos que ver la contabilidad consolidada de todas estas empresas y ver y hacer el estudio de riesgos de todas las sociedades. Estudiar la capacidad de pago del grupo entero y el nivel de insolvencia del grupo entero. Es más, si una de las empresas, por lo que sea, que es la que realmente está haciendo la actividad principal de todo el holding y tiene una denuncia o tiene esa empresa en concurso de acreedores, pues obviamente ese tipo de problema o cualquier otro problema que tenga una de sus empresas puede caer en efecto dominó al resto de empresas. De ahí la necesidad de poder tener obligatoriamente que estudiar y analizar todas las empresas en su conjunto, no solo de la primera. De ahí que cuando nosotros vamos a pedir préstamo de una sociedad, si el banco sabe que tiene participaciones o que tú como socio de esa sociedad tienes más empresas en otras sociedades, te va a pedir que le des información del resto de las empresas para poder investigar y detectar posibles deficiencias o incluso posibles compensaciones que le puedan, todo eso le va a dar al analista de riesgo la situación del holding y los efectos que puede tener una empresa sobre la otra, tanto positiva o negativa. Y por supuesto, el estudio cualitativo que tenemos que hacer es el del sector. Lo que he comentado antes, si nosotros vamos a hacer ahora una promoción inmobiliaria de 1000 viviendas,
Obviamente, tenemos que estudiar el sector en la actualidad y ver si la empresa, si la entidad bancaria está dispuesta a asumir el riesgo de hacer una inversión de ese calibre en la situación en la que estamos. Puede ser que haya bancos a nivel internacional, como puede ser Santander, que pueda asumirlo, pero si hay una entidad bancaria pequeñita, como puede ser una caja de ahorros de aquí a nivel regional, o incluso a nivel, como era Cajamar anteriormente, que era solo a nivel de Almería, pues una inversión de ese calibre supone un gran porcentaje de riesgo de su entidad y no esté dispuesta a decidir asumir ese riesgo. Y ahora vamos a empezar con la evaluación cuantitativa. En primer lugar, lo que va a hacer el analista de riesgo, ya hemos visto ya la evaluación subjetiva, ¿no? Toda aquella información que nosotros nos pueda hacer percibir cierta deficiencia o cierta alarma que bien nos puedan dirigir a una opinión favorable o a una opinión que tengamos que asumir un riesgo. Luego veremos qué nivel de riesgo la empresa o la entidad financiera en este caso está dispuesta a asumir. Entonces, para la capacidad de pago, dependiendo de si somos una persona física o si somos una empresa, ¿qué es lo que va a medir si somos una persona física? Pues normalmente el analista de riesgo, si tus ingresos mensuales superan el 35 o el 40% de la cuota de préstamo que tienes que pagar, pero no solo de esa cuota, de esa operación, de todas las cuotas de operación, porque hemos dicho que vamos a ver el nivel de endeudamiento que tiene el cliente en todas las entidades, en todo el sistema bancario, no solo en nuestra entidad, sino en todo el sistema bancario. ¿Por qué? Porque si a una persona tú le quitas más del 40% de su sueldo, difícilmente con el otro 60% va a llegar a finales de mes. ¿Qué ocurre con esto? Que esto es muy subjetivo, porque si tú tienes un sueldo de 1.000 euros y pagas 350 euros de préstamo en total, pues 650 euros hoy es bastante difícil llegar a finales de mes. Pero imaginaros que es un matrimonio que los dos son cirujanos y que cobran entre los dos, pues, entre 12.000 euros al mes. Pues si tú le quitas un 35 o un 40% a 12.000 euros, obviamente ese matrimonio, con el resto que le queda, sí que pueden llevar un buen nivel de vida todavía. Entonces, todo esto hay que estudiarlo y no hay unos porcentajes fijos, ¿vale? Pero sí, para que nosotros nos tengamos más o menos unos baremos en los cuales nos podamos fijar, estos serían los porcentajes que inicialmente el analista de riesgo tiene en cuenta. Sobre todo cuando estamos empezando a hacer análisis de riesgo o cuando somos muy novatos, pues necesitamos una serie de indicadores para hacer este tipo de análisis. En cuanto a cuando es una empresa, ¿cómo hacemos nosotros el estudio de la capacidad de pago? ¿Quién nos va a determinar nosotros si la empresa va a poder hacer frente a los pagos de las deudas? Pues obviamente la cuenta de resultados y sobre todo los flujos de tesorería. Porque si los flujos de tesorería son negativos, pues ya no vamos a poder cumplir, porque sabemos que los flujos de tesorería no tienen nada que ver con las pérdidas de ganancias. Una empresa puede tener beneficios y tener flujos de tesorería negativos y al revés. Todo esto va a depender del sector en el que nos encontremos. Hay empresas que tienen pérdidas y a lo mejor tienen liquidez en caja. ¿Por qué? Porque cobran todo el contado y pagan a 30, 60, 90 días. Entonces puede haber un momento determinado que sí tengan tesorería, pero que su empresa esté dando pérdidas. Con lo cual hay que analizar muy, pero que muy bien
estos dos estados financieros. Entonces, tanto si la cuenta de pérdida y ganancia es negativa, como si los flujos de tesorería son negativos, esto va a ser un indicio de denegar la operación. De ahí que los españoles estamos acostumbrados a hacer las declaraciones fiscales para pagar los mayores impuestos posibles. ¿Y qué pasa? Que sí, nos ahorramos los impuestos, pero luego a veces a la hora de pedir una financiación o a la hora de cara de inversores que quieran invertir en nuestra empresa, los balances oficiales, si no representan la imagen fiel económica y financiera de nuestra actividad, podamos tener problemas a la hora de conseguir financiación. Entonces aquí tenemos los dos estados que yo como analista me voy a fijar para saber si esta empresa puede hacer frente a los pagos o no. Aquí he puesto una empresa que da positivo, tanto en los resultados da positivo, pero como vemos aquí en la cuenta de tesorería, aquí son 54 y aquí son 60.000. ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre coincide el cash flow, es decir, los flujos de tesorería, con los resultados. ¿Qué es lo que nos va a nosotros permitir, aparte de que la cuenta de resultados sea positiva? Lo que nosotros tenemos que ver que la empresa también sea positivo. Porque si el cash flow de la empresa es negativo, ¿cómo voy a hacer yo frente al pago de la cuota cuando llegue? Entonces tendremos que comparar. Para estudiar la capacidad de pago de la empresa tendremos que estudiar el estado de resultados, el estado de tesorería y, por supuesto, comprobarlo con nuestro cuadro de amortización para ver si nosotros vamos a poder llegar o no llegar. Cuando hablo de cuadro de amortización, cuando hablo de estado de resultados y de estado de tesorería, estoy hablando de que cuando estamos en un grupo de empresas son estados consolidados. Si estamos en solo una empresa, será solo los de esa empresa. Y cuando hablo de niveles de endeudamiento, hablo también de deudas totales, no solo las que nosotros tengamos en esa sucursal, porque en la cuenta de resultados y la cuenta de tesorería tiene que hacer frente no solo a las deudas que van a tener con nuestra entidad, sino a las deudas de otras entidades. Por eso de ahí la información tan importante, conocer qué deuda tiene esa entidad en esa empresa en otras entidades financieras. Bueno, de aquí nosotros luego vamos a hacer una serie. Aquí, simple vista, la empresa está es favorable, es decir, tiene beneficios por un lado y los flujos de tesorería también tienen positivos. Entonces, de antemano, la empresa tenía una buena capacidad de pago, por lo cual esto no sería óbice para no conceder la operación. Y además, es lo más importante del analista de riesgo, la capacidad de pago. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, el banco compra y vende dinero y él lo que quiere es cobrar ese dinero que ha prestado en los plazos establecidos y no tener que incurrir a trámites judiciales para poder cobrarlos, porque ya sabemos que todo eso es muy costoso, muy duradero y que incrementan los índices de morosidad de la entidad bancaria, que comento que no pueden ser más del 10%, bueno, depende de la política monetaria y financiera del Banco de España, pero normalmente los índices de morosidad de la entidad financiera no pueden superar el 10%. En el momento que superen los índices de morosidad de la entidad financiera un 10%, ya tienen encima una inspección, tanto interna como externa del Banco de España, con sus correspondientes expedientes y sus correspondientes penalizaciones, ¿vale? Entonces, para ellos lo más importante es estos dos estados, el estado de tesorería y el estado de resultados, porque lo que menos les interesa es tener que ir luego recurrir a las garantías que se ponen para, en el caso de que no podamos pagarlo con estos, con los fondos que genera la empresa o los fondos que tenga un particular, en el caso de que sea una persona que trabaja por cuenta ajena. Entonces, ¿qué es lo que va a estudiar el analista de riesgo? Pues el analista de riesgo
va a estudiar tanto el riesgo de crédito como el riesgo de quiebra, pero de todas, como vuelvo a repetir, de todas las deudas y de toda la financiación, de todo el pasivo que tenga esa empresa. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir nosotros estudiar? ¿Qué es lo que nos va a decir a nosotros el riesgo de crédito? Pues el riesgo de crédito es aquel que nos va a hacer un análisis de la liquidez de la empresa y un análisis de la solvencia, que vamos a seguir a hacer ahora mismo. Si la empresa está en riesgo de quiebra, pues obviamente no le vamos a dar financiación. Ya tendrá que tomar la empresa otras decisiones, pero aquí definitivamente, si la empresa está en riesgo de quiebra, pues no le vamos a dar financiación. Tendrá que liquidarse la empresa o buscar nuevos inversores o aportación de fondos propios o aportación de familiares, otro tipo de financiación, pero la financiera va a estar casi imposible. Por otro lado, cuando nosotros estudiamos los riesgos de crédito, lo podemos dividiendo en el análisis de liquidez y en el análisis de solvencia. ¿Qué es lo que nos va a hacer a nosotros el análisis de liquidez? El análisis de liquidez lo que nos va a permitir a nosotros estudiar si nosotros vamos a hacer frente a las deudas a corto plazo con la liquidez que tiene la empresa. Y el análisis de solvencia va a ser la capacidad que nosotros tenemos de devolver las deudas a largo plazo. Entonces, en un primer lugar, vamos a tener que consultar, antes de hacer el estudio de la empresa, si la empresa aparece en todas las bases de datos que van a decir las deudas en mora que tiene la empresa o que tiene el particular. En el caso de que no aparezca algún registro en alguno de estos ficheros, le vamos a tener que pedir explicaciones al solicitante. Bueno, aquí pone exactamente cuando aparecemos en cada uno de estos registros. Por ejemplo, en el ANES no hay importe mínimo para aparecer en el ANES, no pueden meter en cualquier deuda que considere el acreedor. En el RAI normalmente son operaciones superiores a 300 euros, en el ACIRRE superiores a 6.000, en el Badesgu no hay tampoco, en fin, pero que bueno, hasta así hay 150 ficheros, pero estos son los más importantes y en los que más se registran la entidad financiera, porque la entidad financiera se tienen que registrar en cada uno de estos ficheros para poder consultar los datos. Es decir, no todo el mundo está registrado a estos ficheros, porque eso supone una serie de medidas de seguridad y unos costes de consultar esa información. Entonces, toda esta solicitud de información, todos estos costes que requieren el estudio de análisis de riesgo, va a ir en función, o sea, la entidad bancaria también va a asumir más riesgo o menos riesgo a la hora de hacer el estudio de la operación, en función también al riesgo que tenga que asumir y a la modalidad de la operación y al perfil del cliente. No a todos los clientes le va a hacer el mismo estudio de forma rigurosa, sino que va a tener que hacer un balance entre el coste que quiere asumir por hacer el informe con más detalle o menos detalle. Si es verdad que cuanto más detalle lleve el análisis de riesgo, menos riesgo, o con mayor proximidad tendremos a qué porcentaje de riesgo va a asumir la entidad bancaria. Para estudiar la solvencia de liquidez y la solvencia que acabamos de decir, la solvencia de liquidez, la solvencia o el nivel de solvencia que tiene la empresa, vamos a hacer, se realiza a través de unos ratios, que se llaman los ratios de endeudamiento, y que vamos a poder hacer a través de relaciones que tenemos. Tengo otra reunión. Vale. Entonces, aquí tenemos tres empresas
3 empresas que tienen distinta distribución de sus activos y sus balances. Es decir, la distribución de nuestros activos y nuestros balances nos va a dar a nosotros una visión sobre cuál es su ratio de liquidez y su ratio de solvencia. ¿Cómo estos son? Aquí tenemos, por ejemplo, Aquí tenemos un activo circulante del 70% y uno movilizado del 29%. Unos fondos propios y los acreedores a largo plazo y los acreedores a corto plazo. El activo circulante es elevadísimo. ¿Qué quiere decir eso? Porque nuestro ratio de liquidez va a ser elevadísimo. El ratio de liquidez lo que nos permitía es hacer frente a nuestros pagos a corto plazo. Con lo cual, esta foto nos va a permitir al analista ver que la empresa va a poder cumplir con sus deudas a corto plazo. Aquí tenemos un fondo de maniobra negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que el ratio de liquidez de la empresa es negativo, con lo cual tendremos que o bien descubrir cuáles son las circunstancias de ese fondo de maniobra negativo que puede ser normal por el sector de la empresa. Imaginaros los comercios que cobran al contado y pagan al 30, 60, 90 días. Con lo cual tiene un exceso de liquidez y su activo circulante siempre va a ser superior a su pasivo circulante. Pero dependiendo del sector en el que nos encontramos, ese fondo de maniobra puede ir variando de uno a otro. Lo normal es que el fondo de maniobra no sea negativo, sea positivo, porque el fondo de maniobra es un dinero que nosotros tenemos ahí como colchón para cubrir imprevistos y ese colchón debe estar financiado por fondos propios. Con lo cual, esta foto tendríamos que investigar, detallar y rebuscar el porqué de esta situación. Bueno, aquí tenemos una situación de una empresa más o menos equilibrada, ¿no? Que su activo circulante está casi financiado con su pasivo circulante, parte con sus recursos permanentes. Sería una de las más equilibradas. Pero eso a simple vista. ¿Por qué? Porque los ratios, tanto de liquidez como de solvencia, va a depender del sector. Es decir, no es lo mismo una empresa que no tenga que tener existencia o que sea una empresa de servicio, sus ratios de liquidez van a ser siempre positivos, puesto que tienen nada más que ingresos y pocos gastos. Pero una empresa que sea una industria o una distribuidora en el que su nivel de existencia sean muy grandes o que sus materias primas o sus productos semi-terminados o terminados sean muy elevados, pues ahí su ratio de liquidez puede ser diferente. De ahí que tengamos que tener en cuenta tanto el ciclo de vida de la empresa como el sector para saber si un ratio de liquidez es adecuado o se ajusta a esa empresa. No hay un modelo estándar que diga estos son los ratios adecuados o perfectos para medir a todas las empresas. No, de ahí tan importante la información cualitativa que hemos visto al principio, porque esa información cualitativa nos va a determinar a nosotros saber si los ratios de liquidez y de solvencia son adecuados a esta empresa. Bueno, el ratio de liquidez, por ejemplo, tenemos aquí el ratio de liquidez, que es el activo corriente partido pasivo corriente. Lo que sí hay, más o menos, haciéndolo con sentido común, el activo corriente hemos visto que normalmente debe ser superior al pasivo corriente. ¿Por qué? Porque el activo corriente son los bienes y los derechos que nosotros tenemos en la empresa y el pasivo corriente son las deudas. Si el activo corriente, si lo que tenemos no es superior a lo que debemos, difícilmente nos va a costar hacer frente al pasivo, con lo cual este ratio debe ser normalmente, ya he dicho que no hay unos ratios perfectos, pero sí que debe ser normalmente superior a 1.
Aquí tenemos otro, dentro de los ratios de liquidez hay varios, podemos hacer todas las combinaciones que queramos, dependiendo del sector, de si tiene existencia o no tiene existencia. Podemos hacer todos los ratios de liquidez que queramos o aquellos que consideremos nosotros más necesarios a la hora de hacer nuestro estudio. Luego tenemos los ratios de solvencia. ¿Qué es lo que nos van a medir los ratios de solvencia? Pues los ratios de solvencia lo que nos van a medir nosotros es nuestra capacidad de pago a largo plazo. Entonces, aquí volvemos a lo mismo de antes. Si nuestro activo debe ser superior al pasivo, porque si el activo es inferior al pasivo, ¿qué quiere decir? Que nuestro patrimonio neto es negativo. Con lo cual, aquí otra vez el activo debe ser superior a 1, ¿vale? Porque aquí sí que indicaría que si el activo es inferior al pasivo, la empresa estaría en situación de quiebra. Luego, el activo no corriente con el pasivo no corriente, pues igualmente, el activo no corriente debe ser superior al pasivo no corriente. Y aquí tenemos otro ratio que nos denominaría el ratio de estabilidad, en el que ya sí se incluye el patrimonio neto. Pues bien, ¿cómo se sacan todos estos ratios que nosotros acabamos de ver aquí para ver la capacidad de endeudamiento o la capacidad de devolución de la operación? Pues lo que nosotros estamos hartos de ver. Aquí tenemos el balance y tenemos los ratios que nos dan a nosotros el Ecofin. Los famosos ratios que a nosotros nos dan en el Ecofin van a ser calculados a través del balance que nosotros hemos obtenido de introducir todas nuestras variables, toda la información de la empresa, todos los datos económicos y financieros de la empresa, y a través del balance es aquellos que nos van a dar a nosotros todos esos ratios. Esos ratios le van a ayudar al analista financiero en un simple vistazo saber si la empresa tiene buenos niveles de solvencia y buenos niveles de liquidez, que es lo que a nosotros nos va a asegurar o nos va a permitir calcular el riesgo que estamos asumiendo en la operación. Bueno, aquí viene una referencia de la solvencia a largo plazo, de que más o menos lo ideal en qué franjas deberían de variar cada uno de los ratios, ¿vale? Pero que como ya he comentado, va a depender del sector, de la situación financiera, del riesgo que quiera asumir la empresa, la entidad bancaria, en fin, va a depender de muchas variables. Hay que estudiar caso por caso, porque hay a veces que aunque uno de estos ratios no sea coherente, puede haber alguna información oculta que nos pueda hacer cambiar la opinión de ese ratio. Entonces, una vez que hemos estudiado ya la capacidad de pago y de solvencia, es decir, la capacidad de endeudamiento, la capacidad de devolución de la operación, ya el banco tiene que asegurarse que en el peor de los casos, la empresa tiene que aportar una serie de garantías que en el caso de que no cumpla en la fase 1, es decir, la fase más normal de devolución del préstamo, podamos acudir a cobrar de otra forma más difícil, más costosa y más larga, ¿no? Entonces, para eso el cliente pues, nos tiene que aportar todos los bienes y todos los derechos que tiene, tanto en nuestra entidad, vuelvo a repetir, como en el resto de entidades o cualquier otro bienes, muebles o inmuebles que tengan, que nos puedan a nosotros servir a la hora de recurrir frente a ese bien y poder hacerlo líquido para poder cubrir o para hacer frente al cumplimiento de ese pago que se había comprometido el cliente desde un principio. Entonces aquí vemos un detalle de todos los bienes que nos pueden pedir las entidades bancarias. Aquí tenemos, por ejemplo, imaginaros que nosotros tenemos un depósito a plazo, pero lo tenemos pignorado. Pues entonces, en ese caso, no nos serviría, porque si ese depósito está sujeto al cumplimiento de otra obligación, pues ese ya no nos serviría.
Las cuentas corrientes negativas, pues sería otro indicio, otra alarma para decidir, de tomar la decisión de hacer la inversión o no hacer la inversión. Aquí tenemos la VAR, los bienes muebles. Voy a intentar terminar los 10 minutos que quedan. Todos los bienes que nos pueden pedir o que le pueden servir al analista de riesgo para dar una decisión positiva o aprobada de la operación. Todos estos bienes le servirían como garantía a la operación. Si tenemos dinero retenido por, no sé, por la Hacienda, por la Seguridad Social o por cualquier otro motivo, pues sería también un indicio que nos tendría que explicar el cliente de por qué motivo o cuáles son las causas que han motivado esa retención. Bueno, aquí en caso de inmuebles, pues nos tendrían que dar toda esta información y poner las cargas que tienen, porque como sabemos, aunque todo eso lo tenemos que contrastar, como hemos comentado, que toda la información que nosotros pongamos en el análisis de riesgo tenemos que tener un documento oficial o el documento o el certificado que justifique que toda esa información que hemos hecho en el informe de riesgos, porque tened en cuenta que nosotros no tenemos nada que ver con el comercial que ha vendido el producto. Nosotros nos debemos al Banco de España, nos debemos a nuestro auditor interno, nos debemos a nuestro auditor externo y nos debemos también a nuestra profesionalidad de analizar el riesgo de esta operación. Y para certificar que esta operación tiene un determinado nivel de riesgo, tenemos que contrastarlo con documentos oficiales o certificados que acrediten verazmente toda la información que nosotros estamos poniendo aquí. Porque aquí lo que tratamos es de calcular el nivel de riesgo que tiene la operación. Y para certificar ese nivel de riesgo, no nos podemos creer lo que el cliente nos diga, sino que tenemos que contrastarlo con documentos reales. Pero es que no es eso solo, ya sabemos que el Banco de España nos exige que en el expediente estén todos los documentos que acrediten, y no vale cualquier documento, que acrediten todo lo que el analista de riesgo o en lo que el analista de riesgo se ha basado para llegar a tomar la decisión. O sea que no es broma ni es por gusto del banco cuando pide tanta documentación. Entonces, en las notas marginales de las operaciones que nosotros nos podemos encontrar, pues nos podemos encontrar afecciones fiscales, ejecuciones hipotecarias, reintegro de subvenciones. Es decir, cuando un cliente nos trae una nota simple de que tiene tantos bienes, pues igual no nos sirve para nada, porque si tiene todas estas afecciones, pues o tendrá que levantarla o se aprobará la operación y se formalizará cuando nos traiga el levantamiento de todas estas afecciones, pues, y si no, no se concederá la operación. Entonces, o sea, que en principio no se tiene por qué denegar la operación si me aparecen todas estas notas. Si a mí el cliente luego me trae justificante de que ha levantado esta afección fiscal o esta ejecución hipotecaria o este reintegro de funciones, se ha sobreinventado todos estos problemas, yo le puedo dar la operación. Es decir, que no de porque ya aparezcan, ya le voy a denegar la operación, pero sí que me va a tener que dar explicaciones y justificaciones de esa incidencia. Otras anotaciones preventivas que pueden tener los inmuebles, pues son todo esto de aquí: una demanda, un embargo, por ejemplo, de la Seguridad Social o de alguna persona que tenga alguna deuda contra ese titular que nos está pidiendo, esa empresa que nos está pidiendo en fin, todas estas anotaciones son las que nos pueden aparecer a nosotros como analistas de riesgo y que tenemos que solventar para poder dar la operación. Porque si nosotros tenemos la operación con alguna de estas cosas sin resolver, será un motivo de sanción por parte del Banco de España o por parte de nuestro auditor interno. En el caso de que sea moroso, imaginaros que nosotros damos una operación con todo esto y encima todo luego el cliente lo tenemos que llevar o lo tenemos que demandar judicialmente porque nos paga. Otras cargas, pues aquí tenemos otras cargas: reserva de dominio, que tenga una opción de compra, en fin, que sea una propiedad con usufructo, que no podamos hacer uso de ella cuando tengamos que... Todo lo que nosotros sabemos que puede encargar un bien mueble o inmueble.
Bueno, aquí hay una serie de señales de alarma que todas las hemos visto. Aquí os he hecho un resumen para que lo tengáis de forma resumida. Todas las alarmas que pueden hacer que la operación sea denegada. Entonces, por último, el analista de riesgo tiene que dar un dictamen o una propuesta. Este dictamen va a estar compuesto simplemente por esta ficha. Es decir, va a poner los datos de la operación que se conceden y las varias formas en las que la operación puede terminar, ¿no? La operación puede terminar aprobada sin condiciones, aprobada pero que el cliente tiene que traer la nómina o tiene que domiciliar todos los recibos o tiene que hacerme un plan de pensiones o tiene que traerme toda la banca por ejemplo, en un caso de una empresa, porque todos sus clientes o todos sus proveedores los tenga domiciliados. Luego, aprobada, como hemos visto, puede ser que tenga alguna carga, pues será aprobada, pero no se formalizará hasta que no me traiga una nota simple que se vea libre de carga, por ejemplo. Esa sería otra forma de aprobar la operación. Luego, ¿qué pasa? Que puede ser que esté denegada directamente por la oficina, que la oficina la apruebe, pero que a la hora de elevarla de forma superior, esto se basen más bien por alguna política que tenga, alguna directriz interna que tengan en la entidad y ven algún resquicio o algún indicio o alguna alarma que no haya detectado el analista de riesgo y la deniegue el superior. O también otra denegación puede ser que no tenga solución, ¿no? O puede ser que tenga solución. Puede proponer denegada, pero puede proponer otra solución. Es decir, que sea o una hipoteca por la mitad, si hemos pedido el 80%, que nos dé una hipoteca por el 30%, o que nos diga, sí, te doy 100.000, pero me tienes que hipotecar, en vez de un bien, me tienes que hipotecar 2 viviendas, o si te doy un préstamo en vez de 5 años, te lo doy a 2 años, en fin, una serie de condiciones que para ellos es mucho más adecuada que la propuesta inicial. Y como veis, no hay un dictamen o una propuesta estándar, sino que va a depender de cada operación, del estudio de esa operación, de las posibilidades que, en el caso de que se vea algún indicio, de las posibilidades que se puedan solucionar esa incidencia o esas alarmas que a nosotros nos hayan saltado, y que también va a depender, obviamente, todo esto es un tema subjetivo del analista de riesgo, también de la política de la empresa, de la situación económica en la que nos encontremos, de la política monetaria del Banco de España o del gobierno, de políticas internacionales. Todo esto es un tema subjetivo, es decir, que no hay un modelo estándar ni un checklist que le hagamos a una operación para que sea aprobada o que sea denegada. Entonces, el analista hace el estudio de riesgo, pero no decide si la operación se va a dar o no. O sea, el analista de riesgo lo que hace es hacer un estudio del riesgo, que va a ser la persona más experta y a la que seguramente le van a hacer caso la comisión de riesgos, que es la que decide finalmente si se aprueba o se acepta la operación. Sí, pero una operación aprobada o que sea favorable desde el punto de vista de analista de riesgo, por lo que sea, los otros componentes de la comisión decidan que no se les da por cualquier otro motivo que no haya detectado el analista o por cualquier otra circunstancia que sepan ellos que no está dentro del análisis y que para ellos incluso yo recuerdo que a veces se ha denegado una operación por alguna rencilla que haya con el cliente, porque no haya empatía exactamente con el cliente, y eso no, a lo mejor el cliente tiene capacidad de pago, tiene buena garantía, no sé qué, pero por lo que sea, se viene una relación con la entidad
ya un poco tensa y por cualquier motivo el director del banco dice, pues mira, pues no le voy a dar la operación o lo que sea, porque todo esto es voluntario, los bancos no tienen obligación, no le obliga a nadie a dar una operación de veto o no a darla, aunque sea su negocio, es